Galletas rellenas con mermelada. Las galletas más fáciles y rápidas, para negocio o para regalar. Estas galletas con mermelada son muy fáciles, rápidas de preparar y quedan muy ricas. Yo les di forma de florecitas para recibir la primavera, un diseño que me encanta para regalar e incluso para venta, pues son súper rendidoras. Acompáñame a prepararlas. En este bol ya tengo 110 gramos de mantequilla sin sal que está a temperatura ambiente. La voy a ir ablandando por unos segundos ayudándome con una palita. Como puedes ver, no pone nada de resistencia porque la saqué del refrigerador una hora antes de usar. Si hace mucho calor donde vives, seguro estará lista en menos tiempo. Ok, ahora a 70 gramos de azúcar glass le agregaré 10 gramos de azúcar vainillada. Pero si no tienes azúcar vainillada, usa solo 80 gramos de azúcar glass y más adelante añades media cucharadita de esencia de vainilla. Te indicaré en qué momento. Por ahora agregaré un cuarto de cucharadita de sal y voy a mezclar un poco. Si usas mantequilla con sal, entonces no le pongas la sal. Posteriormente voy a incorporar, pero antes voy a pasar por un tamizador. Y mientras hago esto te comento que los ingredientes en gramos, tazas y tips los encuentras debajo del título, en la cajita de información. Voy a seguir mezclando con mi palita solo a integrar, a no ver azúcar suelta en el bol. No debemos mezclar de más. El usar azúcar glass y mantequilla a temperatura ambiente hace que este procedimiento sea mucho más rápido. Lo máximo que yo mezclo es 1 minuto. Lo siguiente que voy a agregar son 2 yemas de huevo medianas que deben estar a temperatura ambiente. En este punto es donde también debes agregar media cucharadita de esencia de vainilla o pasta de vainilla. Seguiré mezclando solo a incorporar bien hasta no ver trocitos de yemas en la masa. Cuando eso suceda, agregaré 30 gramos de harina de almendra. Si no quieres usarla, solo sustituye por 30 gramos más de harina, que por cierto ya la tengo en un bol. Son 170 gramos de harina de trigo todo uso que usaré. Y voy a mezclar con 10 gramos de maicena o almidón de maíz, como tú lo conozcas. La maicena ayudará a que las galletas queden con una textura bonita. Voy a ir tamizando la mezcla de harina antes de incorporar. La voy a ir agregando poco a poco, pues siento que así puedo integrarla mejor. Además así me doy cuenta cómo va quedando la masa. No quiero pasarme, pues como sabes, algunas harinas absorben más líquidos que otras. Con mi palita iré presionando a incorporar muy bien. No debe quedarte una masa seca. Esta consistencia que te voy a mostrar en este momento en el video es la que necesitamos. Cortaré un poco de papel de hornear. Puedes usar papel film o una bolsita de plástico en su lugar. Colocaré la masa por encima, cubriré con la mitad del papel. Presionaré con mis manos del centro hacia afuera para distribuir uniformemente y posteriormente me ayudaré con un rodillo e iré estirando formando un tipo de rectángulo que debe quedar de unos 3 a 4 milímetros de espesor. Mientras acomodo te comento que el punto aquí es no tocar tanto la masa con las manos porque no queremos que se desarrolle el gluten y esto ocasione que nuestras galletas queden duras. Y bueno, aquí mi masa ya está lista, solo te recomiendo la envuelvas muy bien para llevar al refrigerador de 30 minutos a 1 hora. Después de 30 minutos iré cortando la masa. Usaré un cortador en forma de flor para darle la bienvenida a la primavera y queden así muy lindas para regalar o vender. Puedes cortar en forma de cuadritos o círculos si no tienes este tipo de cortador, no pasa nada. Igual tus galletas quedarán muy bonitas. Ok. Al ir cortando la masa trataré de no dejar mucho espacio entre una y otra. Esto solo para aprovechar bien la masa. Si no lo hacemos rápido y hace calor se ablandará y se pueden deformar nuestras galletas. Ahora con una duya iré cortando círculos en el centro de la mitad de las galletas que serán las tapitas. Como no sabía cuántas iban a salirme, dejé la línea de arriba sin abertura y la de abajo con, para que así me queden en par. Posteriormente voy a retirar el exceso de la masa y voy a ir colocando cada una de mis galletitas en un molde con papel para hornear o también puedes usar un molde ligeramente engrasado y enharinado. Juntaré la masa sobrante, cubriré
estiraré nuevamente, pues meter un ratito o unos minutitos más al refrigerador si es necesario, y así vamos a ir haciendo más galletitas. En total a mí me salieron 20 piezas. Ya que he llenado mi molde, voy a llevar al horno, que en estos momentos debe estar a 180 grados centígrados. Hornearemos de 10 a 15 minutos o a que las veas ligeramente doraditas y tu cocina se inundará de su delicioso aroma. Las mías estuvieron listas en 10 minutos. Aquí te muestro que si dejas alguna muy delgada se puede dorar de más. Que igual no pasa nada, pero sí te aconsejo que trates de hacerlas de unos 3 milímetros de espesor. Y bueno, las voy a dejar en la bandeja unos 2 a 3 minutos y pasando este tiempo las voy a ir colocando en una rejilla para dejarlas enfriar ligeramente. Unos 15 minutos será suficiente, pues las vamos a rellenar. Yo mientras tanto voy a terminar de hacer las demás galletitas. Aprovecho este momento para invitarte a suscribirte al canal. Me encantaría me dejes un comentario para saber qué te ha parecido la receta, y si compartes el link en tus redes sociales te lo agradezco mucho. Llegó el momento de rellenarlas. Como ves, volteé las galletitas para poder colocarles el relleno. Me ayudé de una manga pastelera, aunque también puedes utilizar una cuchara. Cubriré con la tapita a la que le hice un huequito en el centro, acomodando para que se pegue muy bien. Y te comento que para el relleno yo decidí usar mermelada de frambuesa, que es mi favorita, pero puedes usar la mermelada que más te guste: fresa, piña, durazno, incluso puedes usar Nutella como hice con las galletitas de leche condensada que ya tengo en el canal. Y si vas a regalarlas o venderlas, se verán muy lindas dentro de una latita o un frasquito decorado. Créeme que quien las pruebe las disfrutará mucho, pues además de que se ven geniales, son súper deliciosas. No son para nada empalagosas, tienen un saborcito dulce, suave. Unas galletitas muy suaves que se derriten en tu boca y que además con ese relleno de mermelada te van a encantar. Espero te haya gustado cómo preparé estas galletas. No olvides que puedes también visitar mis otras recetas. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.